corona de la resurrección. De manera introductoria, quiero que miremos dos textos que Job escribió. En el capítulo 30, el versículo 22 y 23 dice: me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él, y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Job capítulo 30, versículo 22 y 23. Amén. Ahí está en cierta manera escondida la realidad del rapto. Amén. Desde el punto de vista teológico hay algunas diferencias. Hay quienes creen que no va a haber rapto, hay quienes creen que el rapto va a suceder antes de la gran tribulación, hay quienes creen que va a suceder a la mitad, y hay quienes juntan la segunda venida de Cristo con el rapto. Amén. Pero vamos a mirar a la luz de la palabra. El Antiguo Testamento, que dice la Biblia que es sombra de lo que había de venir, en él encontramos algunas evidencias de la realidad del rapto. Por ejemplo, Enoc dice la Biblia que caminó con Dios y Dios lo traspuso. No conoció muerte. Y Elías, dice la Biblia que un carro de fuego separó a Elías de Eliseo y Elías subió en un torbellino. Amén. Y su manto cayó, que lo recibió Eliseo. Y aquí está Job diciendo: me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Amén. Ahí está hablando que subió. Gloria al Señor. En este caso, él dice, testifica, porque yo sé que me conduces a la muerte. O sea, él era consciente que él iba a morir. Pero estaba hablando de una realidad que el apóstol Pablo, en estos versículos que hemos tomado como base, nos muestra. Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, vamos a mirar algunos términos que encontramos ahí. El primero es para definir qué significa rapto, que es un sinónimo de arrebatamiento. El arrebatamiento significa apoderarse, literalmente significa apoderarse de. Ese término lo encontramos, ahorita miraremos ese pasaje que es paralelo al que hemos tomado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Y qué significa? Viene de un término que significa preferir, tomar para uno mismo, escoger. Y así dice el apóstol Pablo, que serán arrebatados. Gloria al Señor para siempre. Ahora, ¿cómo va a suceder eso? Dice el apóstol Pablo, donde hemos leído, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Leímos, ¿cierto? ¿Qué significa momento? Literalmente significa átomos en el griego. Y átomos es una palabra compuesta. Asintomos, sin divisiones. O sea, sin divisiones. Por eso ahí dice que es algo no cortado, no se puede cortar más. Y el término indivisible. El átomo es la mínima expresión de la materia. No se puede dividir. La molécula sí se puede dividir en átomos, pero el átomo no se puede dividir. Y significa un átomo de tiempo, o sea, es la mínima expresión del tiempo. ¿Cómo lo compara el apóstol Pablo? En un pestañeado. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta cuando pestañeamos. No nos damos cuenta, pero el ojo está constantemente pestañeando para lubricar la córnea. Y nosotros nos damos cuenta. Y hay quienes dicen, no, cuando suena la trompeta yo me agarro a alguno. ¿Qué horas? Ahora, ¿qué va a pasar en ese instante?
una transformación. Por eso coloqué ese término, que literalmente significa, el que utilizó el apóstol Pablo, significa cambiar, hacer diferente o mudar. La enseñanza pasada mirábamos del cuerpo que iba a tener la persona. Amén. Que es espiritual, que viene de, como decía la palabra y mirábamos, del segundo hombre, que es del cielo, que es espíritu vivificante. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Bueno, entonces, en primer lugar, para entender lo que el apóstol Pablo quiere decir acá, porque dice: he aquí os digo un misterio. Amén. Un misterio. Esto usted se lo cuenta a una persona que no conoce al Señor y dicen: ustedes definitivamente son locos. ¿Por qué? Porque un misterio es algo que está vedado, que está oculto, y Dios se lo revela a su pueblo. Amén. La Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Entonces, la iglesia debe estar preparada para escuchar el sonido de la trompeta, porque es la iglesia por la que viene el Señor. El Señor no viene por los impíos ni los pecadores, porque para eso ha tenido su iglesia acá. Él viene por su iglesia. Ahí dice el apóstol Pablo: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria al Señor. Entonces, nosotros debemos estar apercibidos, amados hermanos. El Señor dijo allá en San Lucas: y cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, hallará fe. Porque usted escucha que muchos megapredicadores no hablan de esto. ¿Cuál es su teología? La prosperidad. Por ejemplo, un predicador argentino que es muy conocido en ese autor, que es Dante Gebel, se burla de este principio de la Escritura y dice que los que predican ellos son unas ratas. A ellos les interesa es predicar la plata. Usted es un millonario, usted es un conquistador, usted es un campeón. Y así todos los del mismo estilo, los del mismo espíritu, no van a hablar de esto. ¿Por qué? Porque una persona que es consciente que en cualquier momento suena la trompeta, y si no está percibido, no escuchó. Entonces su mirada, ¿dónde va a estar puesta? Arriba. A ellos no les interesa que la gente piense arriba. Por ejemplo, Marcos Witt dijo: ¿para qué predicar y enseñar? Antes se enseñaba, y muchos enseñaban, preparar la gente y la iglesia para el mundo de la vida eterna. ¿Pero para qué? Debemos prepararnos para ser los conquistadores de esta tierra. Amén. ¿Por qué? Porque su conciencia no les aprueba de que tienen alguna garantía en el cielo. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, miren lo que dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, versículo 40 al 44. Poderoso es el nombre del Señor. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed eso, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, en cualquier momento. Amén. En un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta. Ahora, el Señor, ¿por qué dice la final trompeta?
No debemos confundir esta final trompeta con la séptima trompeta del Apocalipsis, porque esa es en la gran tribulación. El Señor ha estado anunciando. La política nos enseña que Cristo viene pronto. La moral nos enseña que Cristo está a las puertas. La apostasía nos dice el Señor está a las puertas. El desamor en la iglesia, la falta de compromiso por la obra de Dios nos demuestra que el Señor está a las puertas. La mundanalidad rampante en la iglesia nos dice el Señor está a las puertas. Esos son trompetazos. ¿Y qué de aquellos que el Señor usa una vasija para decir vengo pronto? Muchos dicen eso yo no sé y menosprecian una profecía, y resulta que es el Señor acordándonos, porque en muchos corazones se nos puede ver olvidado. ¿Cuándo podemos bendecir al Señor? Por eso hay que estar apercibidos que la trompeta va a sonar, y cuando suene la trompeta sucedió el rapto. ¿Quiénes lo van a escuchar? Los que estén conectados, los que estén en sintonía con el Espíritu de Dios, los que estén, como dice la palabra, andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Amén. En otra palabra, como miraremos ahorita dentro de las condiciones, que sea espiritual. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? El rapto es el premio a un pueblo que fue fiel a su Dios. Amén. La iglesia, el que se quiere ganar ese galardón, es consciente de que no podemos ni debemos vivir de cualquier manera. Porque es que nosotros le vamos a servir a un Dios grande. Es que nomás en la parte secular, cuando hay una empresa que tiene un muy buen goodwill, sus requerimientos para sus empleados son mayores. ¿Y por qué la gente quiere tanto allá? Porque le van a pagar bien. Lo mismo con los colegios. En un colegio que toma esa buena fama de que enseña bien, los padres quieren que sus hijos vayan allá, pero solamente van a entrar los mejores. Amén. Ahora, lo que nos prometió el Señor y lo que nos espera es cosa, dice el apóstol, que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre. Es la que Dios tiene preparada para nosotros. Entonces, ¿será que es justo? ¿Será que es justo que Dios ha hecho todo y nosotros ni siquiera le respondamos en lo mínimo? ¿Será que Él permitirá eso? Amén. Es simple sentido común. ¿Será que el Señor permitirá eso? No, porque la Biblia dice que el que tuviere por inmunda la sangre del pacto, el que pisoteare al Hijo de Dios e hiciera frente al Espíritu de gracia, no le queda nada bueno, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a sus adversarios. Entonces, ¿cómo nosotros debemos comportarnos? ¿Cómo debemos estar preparados para que cuando suene la trompeta estemos ahí? Dice el apóstol Pablo a los Efesios que el Señor viene por una iglesia. ¿Cuál? Dice la que Él se entregó por ella. Dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, el Señor no murió en la cruz por nosotros para que nosotros nos complazcamos en el pecado. El Señor murió y nos da la oportunidad de salvación porque Él ve que el estilo de vida que llevamos no es el correcto ni el que más nos beneficia. Si el Señor supiera que la única manera de vivir que el hombre puede es como el diablo le enseña, pues nos dejaría. Pero resulta que Él no nos formó para que viviésemos así. El hombre fue hecho a la imagen y semejanza fue de Dios, no del diablo. El diablo es el que deterioró la imagen de Dios en nosotros. Pero Dios, a través de Cristo, su Hijo amado, ha querido recuperar esa imagen. Y ese es el trabajo de la iglesia y el progreso de la iglesia. El apóstol Pablo escribe a los Filipenses
en el capítulo 1, el versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el Señor nos salva y no quiere, el propósito de Dios quiere que nos estanquemos ahí. Ah, bueno, yo soy salvo ya, salvo por gracia, y en mí no hay ninguna transformación. Si en esta vida en mí no hay una transformación, ¿cómo sucederá entonces en el momento del rapto o en el momento de la muerte? Si nos vivimos complacidos en ese estilo pecaminoso, ¿cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, miren que no es cualquier tipo de iglesia, y con esto no queremos decir que nosotros tomamos a una persona que profesa ser hijo de Dios, pero que no lo demuestra con términos peyorativos o creernos nosotros más, o como dice el profeta Isaías: no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. No, porque quien quiera que actúe así está en pecado de orgullo, presunción, y es despreciado por Dios también. Sino que esto nosotros lo hablamos, lo miramos y lo recibimos porque es lo que Dios quiere. Si no hubiera necesidad de un abandono a una vida pecaminosa, ¿para qué se predica el evangelio? ¿Cierto? Vivamos de todas maneras, como dicen muchos, porque existimos, somos hijos de Dios, y todo el que se muere va para el cielo. No, así no es. Así no es. Aquí dice claramente que para qué lo primero, que el Señor vino a salvar a la iglesia para santificarla. Dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nos santificamos? Por la palabra. Y dice el 27: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. En la iglesia debe permanecer la gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo. La iglesia no es un cadáver que viene a formol, a corrupción. La iglesia es un cuerpo vivo que exhala, dice Pablo, el olor de vida. Amén. Que mantiene y retiene el poder de Dios. Esa es la iglesia que dice el Señor que viene. Dice que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso es que, hermanos amados, el Señor no nos deja quietos. Usted y yo podemos decir: Señor, pero no he salido de una cuando ya estoy en la otra. Es que nosotros llegamos del mundo muy arrugados, muy estrellados. ¿Cómo queda un carro? Y más estos carros nuevos, los miran y ya están arrugados. Y para sacar esas arrugas toca darle martillo y estire y dele hasta que ya está. Entonces ahí se empieza el acabado. Pero entre uno llegue más estropeado, más vuelto nada del mundo, pues más se demora Dios en quitarnos todas las arrugas. Ahora, si nosotros queremos, porque si no, el primer golpazo, uy, no, esto está muy duro, sale y se va, ¿cuánto van a venir de las arrugas? ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, por eso es que Dios es justo y Él promete un galardón a los que esperan su venida. El que no espera que el Señor venga, vive de cualquier manera. Él dice: de todas maneras todos nos vamos a morir, ¿cierto? Todos nos vamos para el cielo. No, porque entonces Dios sería injusto. Dios sería injusto al tener en poco a los que han dado hasta su propia vida. No dice ahí Apocalipsis que las almas de los decapitados en la gran tribulación claman justicia ante el trono. O sea, imagínense cómo el Señor le va a responder a aquellos que se atrevieron a dar su vida por Él y que van a tener la misma posición con aquellos que lo único que hicieron fue ofenderlo. Y con esto no quiero decir que somos salvos por obras, no, somos salvos por la fe en Jesucristo. Pero es que no le encuentro lógica yo de querer decir: soy salvo porque creo en Cristo y sigo viviendo en pecado. Eso me indica que no he creído. Amén. Me hago entender nuevamente. Yo creo en Cristo. Si realmente creí en Cristo, Cristo que es la vida, empieza a emanar, y esa vida va a
expulsar la muerte que estaba en todos mis miembros de una forma natural. Pero si yo no he creído, simplemente tendré a Dios de labios, pero en mi corazón seguirá la muerte. Y por eso por donde pasa no olerá a vida, sino a muerte. Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, el rapto es un misterio reservado ¿para quiénes? Para los hijos de Dios, para usted y para todos aquellos que crean en Cristo. Todos los que, dice el Señor, lo reciben en su corazón, les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Miren que el apóstol Juan, que es el escritor de Apocalipsis, en el capítulo 4, él está recibiendo unas evidencias de los propósitos de Dios. Y en el capítulo 4 dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Sube acá, le dice el Señor al apóstol Juan. Amén. Que es lo que significa el rapto. Venga, yo te voy a mostrar, porque tú no vas a pasar. En cambio, las personas que no se quieran arrepentir, aún estando en la iglesia, dice ahí en el capítulo 2, gloria al Señor, de ahí mismo de Apocalipsis, el versículo 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, aquellos que pueden ser parte de una congregación, pero que no se alinean para ser parte de la iglesia del Señor, ellos sí la gran tribulación. Pero en el caso de los justos, que han justificado su vida con el Señor delante del Padre, miren que es otra la invitación, que le dice: sube acá y yo te voy a mostrar lo que viene. Miren que después de esto, en Apocalipsis no aparece por ningún lado la iglesia. ¿Por qué? Porque ya la iglesia no está. Entra en escena el pueblo de Israel para completarse la última semana de las 70 semanas de Daniel. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, vamos a mirar en esa gráfica más o menos cómo es que, para tratar de entender un poquito cómo es el proceso. La primera venida es cuando el Señor viene a encarnarse en el vientre de María por la obra del Espíritu Santo. Luego viene el arrebatamiento. Vamos a mirar en ese texto que está acá, no sé si la alcanzan a mirar, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que es un texto muy paralelo al que hemos leído de Primera de Corintios 15. Dice el versículo 16, bueno, el 14 para entenderlo todo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, esa es la trompeta a la que se refiere en la primera carta a los Corintios, dice: descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? ¿Quiénes son los primeros que van a resucitar o que van a experimentar este milagro tan maravilloso? Los muertos. Amén. Pero ¿a qué hora va a pasar eso? Si es que es en un pestañear. Sí, recuerden que Dios no le influye el tiempo. Él dijo un poquito y vengo, y me ha llegado. ¿Y cuántos siglos más? O sea, el Señor, Él está por fuera de las dimensiones del tiempo, la materia y el espacio. Él es Dios. A Él no le influye, por eso Él es eterno, Él no se envejece. Amén. Esto es para nosotros, que nosotros sí, ya van 30 segundos, uy, ya, pero para Dios no. Entonces, lo primero que sucede es que los muertos resucitan, porque el Señor dijo: vendrán días cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Entonces, están los muertos, los cuerpos muertos se levantan. Amén. Y dice que en ese instante, en ese momento, dice Pablo, los que vivimos seremos como arrebatados. Por eso el rapto, en cierta manera, está dirigido a quién? A los vivos. Es decir, a los que en ese momento estén vivos. Porque el que murió en Cristo ya coronó. Esto es para los que estamos vivos. Amén. Entonces dice que nos arrebatará. Y leíamos qué significa arrebatar, ¿sí? Tomar para sí mismo. Y dice que iremos juntos. ¿Y dónde será la reunión? En las nubes. Por eso miren la figura de la flecha, que la flecha no desciende, llega hasta un punto y se devuelve. Esta es la gran diferencia entre el rapto o el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Si usted mira la figura, en la segunda venida de Cristo, la flecha va hacia abajo, porque viene. Amén. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 10. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Gloria a Dios. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra, o sea, nos aparta para no pasar por ella. Cuando en la Biblia, tanto desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo, encontramos la ira de Dios, ¿a qué se refiere? A la gran tribulación. Amén. La gran tribulación, que el Señor dice que no ha habido antes ni habrá después. Cosas tan terribles, el juicio de Dios que van a pasar. Y aquí dice que por haber el 9, de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Si se dan cuenta que un cristianismo bíblico no es simplemente, como decía en estos días el pastor Humberto Henao en la convención de Estados Unidos, que hoy en día la gente no se convierte, se afilia, se asocia, es decir, yo soy parte de tal iglesia, y usted se recuerda, yo también soy cristiano, yo voy a tal iglesia, a la mega iglesia, pero allá no se convierte, allá se afilia. Allá lo que sí les gusta es invertir y que les hablen bonito y ya, pero que les toquen el pecado, entonces retiran la mano. Usted me toca el pecado y yo no le digo ni ofrenda. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Y por eso es que a nosotros nos llaman muchas veces masoquistas. Ustedes los de allá le andan duro, porque supuestamente hablar la palabra es dar palo. A ustedes van y la apalean y encima les pagan. Y todavía llevan tiempo y ofrenda.
masoquistas. No, lo que pasa es que eso es lo que la Biblia dice. Amén. La Biblia dice que el pueblo buscará la palabra de Dios de boca del sacerdote. Y si nosotros tenemos esa tendencia por la naturaleza pecaminosa que tenemos de ir en contra, necesitamos que Dios nos hable para volvernos al camino recto. Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Miren que dice: ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Hubo un cambio, hubo una transformación. Y dice que ellos esperaban de los cielos a su Hijo. Amén. ¿Y por qué lo esperaban con tanta ansia? Para que los librara de la ira venidera. Amén. ¿Cuántos podemos bendecir al Señor? Ahora miren lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Gloria al Señor para siempre. El versículo 3 al 5 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Cuántos hemos recibido algo de Dios? Dones, talentos, ministerios, gracias, ¿cierto? Hemos recibido. Y hemos oído palabra de Dios, promesas de Dios. ¿Amén? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros hoy? Y le decía a esta iglesia: acuérdese. Mire, amados, Dios nos puede decir algo hoy y pensamos que ya mañana viene, pero es muy posible que se demore un tiempito. Pero el Señor, acuérdese, no se le olvide, porque no lo dijo el hombre, lo dijo que Dios. Y lo que Dios dijo se cumple. Él es todopoderoso. Por eso dice: guárdalo y arrepiente. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Dice: y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ese es el pacto, no se sabe. Gloria a Dios. Amén. En cambio, la segunda venida de Cristo sí se sabe, porque la Biblia dice que serán 7 años. Entonces, tan pronto se active, pues quizá no puede uno decir cronológicamente empezó a tal hora, a tal día, se terminará, no. Pero ya saben, son 7 años. Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. O sea, no todos los que estaban en la congregación hacían la voluntad de Dios. Y Dios dice: solamente con ellos. Luego dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Miren cómo la palabra es tan clara. Hay quienes dicen: usted acepta a Cristo y ya usted es salvo, Dios se encarga de todo, ya no. Si aceptó a Cristo, realmente demuestre con su conversión. El apóstol Pedro le dijo allá en Hechos capítulo 3, 19: así que arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. El profeta Isaías dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, tendrán a ser como blanca lana. Y después le dice: usted verá si escoge oír o no oír. Usted verá si quiere comer el bien de la tierra o la espada, porque la boca de Jehová lo habla. O sea, Dios no es culpable. Él no puede dar el mismo tratamiento al que le obedece como al que le desobedece. En Malaquías hace la comparación de 2 hijos: el hijo que obedece al padre y el hijo que desobedece al padre. Un padre honesto, justo, honra al que le obedece y castiga al que le desobedece. Digo yo que un padre justo y honesto, porque hay padres que son más complacientes con el que menos lo honra y trata más mal al que procura honrarlo más. Eso es lo que hace desalentar a los hijos, porque el desobediente es alcahueta.
ay sí, pobrecito él. Y al que procura hacer lo bueno, ay, ese le habla duro y lo golpea y lo maltrata. Es lo contrario. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Y el profeta Malaquías, de parte de Dios, dice: en aquel día ustedes conocerán que vale la pena servir a Dios. Amén. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces dice acá: no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Entonces, miren hermanos, que para estar preparados para este momento glorioso, debemos procurar guardar la palabra. Procurar no dejarnos atemorizar, porque ahí dice el Señor: no me avergonzaré, porque confesaré su nombre delante de mi Padre. Dios nos guarde y nos libre, que nosotros, pensando que nosotros somos los siervísimos del Señor, y en aquel día: Señor, recuerde que yo era pastor, y acuérdese, y yo le digo, Señor, yo era líder de caballeros, líder de jóvenes, líder de damas, líder de oración, líder de mujeres, líder de todo. Por aquí no lo veo así. Amén. Y dice Primera de Juan: y tengamos que alejarnos de él avergonzados. Aquí dice: el que venciere, porque esto es una batalla. Esto no es fácil. Por eso es que la Biblia dice que los cobardes e incrédulos son los que inician la lista de los que no heredarán el reino de Dios. Amén, hermanos. ¿Cuánto podemos bendecir al Señor? Entonces, gloria al Señor. Miremos ahora Apocalipsis 1:7. Gloria al Señor para siempre. Dice: he aquí viene con las nubes. Y vaya notando la diferencia. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Sí, amén. Según lo que nos dice Pablo a los tesalonicenses, nadie lo va a ver, porque llega como ladrón. Pero aquí dice: todo ojo le verá. Mire lo que dice Zacarías 14:4. Hermanos, mire, estamos tan cerquita de esto, porque si hace 100 años se podría cumplir esto, que todo ojo lo viera en un instante, hace 100 años, no, hoy sí, porque hoy con la tecnología en todas las ciudades hay pantallas gigantes conectadas a la globalización. Gloria al Señor. Y como cuando el Señor venga, estará gobernando el anticristo, él tendrá todo, desde una computadora gobernará todo el mundo. Amén, aleluya. Y cuando aparezca, todos y acercándose, vamos a mirar, mírenlo aquí, Zacarías 14, lo que va a pasar. Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, cuando el Señor toque la tierra, Él, según lo que nos dice la Escritura, ¿a dónde va a descender? Allá, al monte de los olivos, y se va a partir con solamente tocar la tierra. Por eso la Biblia dice que delante de la presencia del Señor tiembla la tierra. Cuán grande es nuestro Señor, amén, hermanos. Mire que el Señor
¿Dónde estaba el Señor cuando ascendió? Hechos capítulo 1. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Estoy leyendo Hechos 1:12, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. El versículo 11 dice que los ángeles le dijeron a los discípulos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, o sea, no es otro, es ese, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, cuando el Señor ascendió, había gente mirándolo, pero eran solamente sus discípulos. Pero cuando Él venga, ¿cuántos van a estar mirando? Todo ojo le verá. Y miren que la palabra no puede ser contradecida ni quebrantada. ¿Dónde dice el profeta Zacarías que iba a venir? ¿Dónde iba a tocar el pie? En el monte de los olivos. Y luego, ¿qué dicen los ángeles? ¿En qué monte estaban? En el monte de los olivos. Y ese monte, Hechos capítulo 1 versículo 12, ese monte se va a partir. Nuestro Dios, repito, es muy grande. Muy grande. Lo que pasa es que nosotros queremos limitar al Señor, pero el Señor es supremamente grande. Cuando Él dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, quítate y échate en el mar, y os obedecería. Si dijeras a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, os obedecería. ¿Y por qué no vemos nada? Pues porque no creemos. O sea, pensamos que somos nosotros que vamos a hacer el milagro. No, es el Señor. Es el Señor el que hace todas las cosas. Si le creyéramos, veríamos cosas más grandes de las que hasta ahora hemos visto. Mire lo que dice Apocalipsis 19. Gloria al Señor para siempre. Versículo 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo? Dígalo duro, Cristo. Él es el que viene en un caballo. ¿Por qué la otra vez no entró en un caballo? ¿En qué entró? En un asno, en un burrito, pollino de asno, porque venía como manso. Las mulas eran los animales que utilizaban los hijos de los reyes. Amén. Pero el caballo es un animal de guerra. Cuando venga el Señor, no viene a perdonar, viene a castigar, viene a darle a cada quien lo que se merece. Por eso dice, y con justicia juzga y pelea. Amén. En el arrebatamiento nadie dio cuenta. ¿Quiénes fueron los únicos que dieron de cuenta? Los que estaban apercibidos, que sonó la trompeta. El Espíritu Santo que mora en cada uno trabajará. De pronto, no se vaya usted a decir, y ahora yo tengo sordera, y ahora. No, yo le quiero mostrar por la palabra. En Segunda de Reyes, gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo vive para siempre. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, el capítulo 2. Dios jamás hace algo en oculto, dice el profeta Amós, sino que antes que lo haga, lo hace conocer a sus siervos. Y mire, cuando esté por suceder ese momento glorioso, el Espíritu de Dios
redarguirá. Y el que quiera realmente ir para Dios, procurará ponerse a cuentas, como dice el profeta. Y si sabe estas cosas, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Porque Dios, Él viene como ladrón para el mundo, pero recuerde que Él viene por sus hijos. Viene a tomar lo suyo. Amén. Y miren, cuando el Señor se fue a llevar a Elías, ¿Elías sabía que venía por él? Sí. ¿Cierto? Ahí está. Gloria al Señor. Dice el versículo 1, el capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y luego dice, dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Eliseo, que era un hombre de Dios, también sabía. Amén, gloria a Dios. Y si seguimos avanzando, llegan a una parte donde le dicen los profetas, oiga, ¿sí saben que hoy Dios le va a quitar a su Señor? Sí, a la boca, que yo voy por lo mío. ¿Quién le reveló? El Espíritu de Dios. Dios no hace nada oculto. Amén. Por eso es que el Señor a través del apóstol Pablo nos dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A los de las le dice, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Amén. Porque si yo menosprecio una profecía, ¿cómo sabes si Dios me está hablando? Repito, Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios se une a mi espíritu y me da testimonio que somos hijos de Dios. Cuando Dios está hablando por alguien, uno sabe que Dios está ahí, porque Él le hace sentir a uno adentro, soy yo. Ahora, si yo abiertamente rechazo lo que Dios me está hablando, cosa grave. ¿Por qué? Porque se está metiendo es con el ejecutivo de la Trinidad. Cristo dijo, cualquiera que blasfeme contra el Hijo del Hombre no tiene problema, pero aquel que blasfemare contra el Hijo de Dios, contra el Espíritu de Dios, será reo de muerte. Y miren lo delicado. ¿Por qué a Cristo le digo esa palabra? Porque los fariseos decían, Él no está haciendo esos milagros por el Espíritu de Dios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea que si yo abiertamente sé que Dios me está hablando y yo digo eso es pura mentira, ¿con quién me estoy metiendo? Amén, hermanos. Y el Señor nos dice, no apaguéis al Espíritu, porque Él es nuestro consolador. Sí, amén, gloria a Dios. Él es el que nos lleva a Cristo. Una persona que contrite al Espíritu Santo, hermanos, no hay palabra que le toque, no hay ministración que le quebrante, no hay profecía que le anime ni le redarguya. ¿Por qué? Porque el ejecutivo es el que nos lleva ante el Redentor. Nadie puede venir a Cristo si el Espíritu Santo no le trae. Ese es el trabajo que cumple Él. ¿Para qué nos lleva a Cristo? Para que Él nos salve, para que Él nos limpie, para que Él nos dé vida y para que nos lleve a la comunión con el Padre. Hay personas que dicen, pero yo no puedo orar, yo no puedo avanzar. ¿Cómo estamos tratando al Espíritu Santo? ¿Cómo es nuestra relación con Él? ¿Cuál es mi respeto ante la presencia del Espíritu de Dios? Amén. Porque Él es en este momento, Él es el que Dios dejó. Cristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría. Pero como yo me voy, vendrá el otro Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará en vosotros, el cual os recordará todas las cosas. Amén. Y el que nos ayuda en nuestra debilidad, porque queremos pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo sí sabe que necesitamos. Lo necesitamos, amados hermanos. Amén.
para que nos sensibilice. Mire que hay muchas personas, miembros de iglesia, el rapto, ¿qué es eso? ¿A quién van a robar? Y algo otro se queda en el literalismo, pero es que ¿acaso Dios es un ladrón? No, hay que entender el concepto de qué es lo que el Señor dice. Nos va a quitar de aquí porque viene algo difícil. No dice la Biblia que Dios saca al justo de la tribulación y mete al impío en lugar de él. Hermano, vale la pena servir a Dios. Sí, amén. Porque si Dios determina un juicio, el juicio tiene que venir. Pero Dios nos quiere librar. Amén, así es. Dios nos quiere. Es más, nos ha librado. Sí, amén, así es. ¿Cuántas veces usted pudiera en oración decirle a él, acuérdeme, Señor, de todas las veces que usted me ha librado, porque a veces me vuelvo yo desagradecido, que creo que usted no está conmigo, y se le tocó que se vaya de vigilia? Sí, amén, así es. Porque cada vez que el Señor nos recuerda algo, tendremos que llorar y darle gracias. Señor, sí, yo no lo había visto, gracias, Señor. Si usted, verdad, Señor, yo pensé que era yo, no era usted. Hay hermanos que han quizás transitado con un vehículo averiado, hasta sin frenos, pero le servían a él. Y cuando ya llegó, uy, se acabó el freno. Y hay cuánto que estaba robado, lo que pasa es que Dios lo guardó. Muchas cosas, hermano, que, amén. Que repito, si somos conscientes, lo único que podemos hacer y debemos hacer es postrarnos ante el Señor y honrarle, glorificarle por sus bondades, por sus misericordias. Amén. Entonces, miremos. Primero es el arrebatamiento antes de la tribulación. Ya hemos mirado, ¿cierto? El por qué. Luego viene al final de la tribulación la segunda venida de Cristo. Ya en esta segunda venida venimos con el Señor porque se tiene que cumplir lo que la Biblia dice, que nosotros juzgaríamos todas las cosas. ¿Cuándo va a pasar eso? En el milenio. Que Él nos hizo, dice la Biblia, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En el milenio, al finalizar el milenio, ya es el día final donde aparecerá el gran trono blanco y ahí lo que fue. Amén. Nosotros debemos prepararnos para acá. Hay quienes dicen, no, yo aguanto, yo pongo la cabeza. Hermanos, a veces, porque lo miraron feo, ya dice no vuelvo a culto, ahora cómo era, donde le digan ponga la cabeza por causa de Cristo. No, yo no. ¿Dónde pongo la cabeza más bien, pero para que me ponga el sello? No, pero yo no. Y recuerde que, aunque el Espíritu Santo, por ser Dios, siempre obrará, pero como obra en este momento, no. ¿Cuántas veces usted y yo quizás hemos estado sin fuerzas y desde adentro del Espíritu Santo, vamos, sí, es que yo no sirvo, vamos, que no sirve, vamos? En la gran tribulación no va a estar eso. Amén. Por eso aprovechemos ahorita. Sí, amén. Ahorita porque la cosa está fea. Esta pregunta: ¿estamos preparados para el rapto de la iglesia? ¿Realmente nuestro corazón está dispuesto para lo que viene?